Aleluya. Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios es bueno. Vamos a empezar este tiempo declarando, ¿no? Tomen sus Biblias. Sosténgalas. Vamos a declarar. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios para mi vida. Es la palabra de Dios. Es Dios hablándome a mí. Es Dios hablándome a mí. Yo soy todo lo que Él dice que soy. Yo soy todo lo que Él dice que soy. Tengo todo lo que Él dice que tengo. Tengo todo lo que Él dice que tengo. Puedo hacer todo lo que Él dice que puedo hacer. Puedo hacer todo lo que Él dice que puedo hacer. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Soy la luz de este mundo. Soy la luz de este mundo. La sal de la tierra. La sal de la tierra. Real sacerdocio. Real sacerdocio. Nación santa. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Para anunciar las virtudes las virtudes de aquel que me llamó de aquel que me de llamó las tinieblas a su luz admirable. a su luz admirable. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Soy la Dios. respuesta de Dios Soy la respuesta de a la Dios. oración de mucha gente. A la oración de muchos. La creación entera La creación entera. gime esperando mi manifestación gloriosa. Esperando mi manifestación gloriosa. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Me hablaré palabras de vida Me hablaré palabras de vida y no de muerte, y no de muerte. de riqueza De riqueza y no de pobreza, y no de pobreza. de salud De salud y no de y enfermedad, no de enfermedad. porque hay milagros en mi boca. Porque hay milagros en Tengo mi boca. miles de ángeles Tengo miles de a mi ángeles disposición, a mi disposición, esperando mis órdenes esperando mis órdenes para actuar. para actuar. He sido sellado He sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu Santo de la promesa. el que levantó de los muertos a Jesús, El que levantó de los muertos a Jesús. mora en mí Mora en mí y me perfecciona cada día. y me perfecciona cada día. Hoy voy a recibir en mi corazón Hoy voy a recibir en mi corazón la preciosa, la preciosa, siempre viva, siempre viva, fructífera fructífera y poderosa semilla de la palabra de Dios. semilla de la palabra de Dios. Mi mente está alerta, Mi mente está alerta. mi corazón está dispuesto. Mi corazón está dispuesto. Nunca más será el mismo. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca más Nunca más seré el mismo. seré el mismo. Amén. Amén. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8. Versículo 26. Solo para conectar. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ojo a esto. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Y sin embargo, la palabra nos dice claramente, pedid y Dios va a ver si es que te conviene y si es que es lo apropiado y de repente te lo da. No lo dijo así. Dijo, pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Ahora, sí hay otra parte donde dice que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, tenemos la certeza de que lo que le pedimos nos es dado, porque estamos pidiendo conforme a su voluntad. Allí tenemos la certeza. Pero recordemos, y una parte que a mucha gente le gusta, no es así, hermano, pero es así, es lo que la Escritura enseña. Tú puedes pedir, y tal vez lo que estás pidiendo no es necesariamente lo que Dios quiere darte, pero Dios te lo va a dar, porque se lo estás pidiendo, porque estás creyendo, y porque crees que Él quiere darlo. Te lo va a dar. Dios le habla a Abraham cuando le está diciendo, ciertamente te bendeciré. No, Melquisedec lo bendijo, fue, rescató a Lot, después Lot, no, tío, yo quiero irme a Sodoma, y se va. Y Abraham regresa, sale de Melquisedec con el rey de Sodoma, Melquisedec lo bendice, Abraham le entrega los diezmos y el rey de Sodoma, ¿sabes qué? Quédate con todo, solo dame a la gente.
Yo le he jurado a Dios que no voy a tomar ni un pasador tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Abraham tenía la certeza y sabía que Dios lo iba a bendecir. Esa misma noche, está ahí mirando y de repente Dios le empieza a hablar y le dice, no temas, Abraham, tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué me vas a dar si no tengo hijo? Y será este Damaseno, Eliezer, un criado nacido en mi casa, el que me herede. Mira que no me ha dado prole. Va a ser un criado nacido en mi casa, mi heredero. Y Dios le dice, no va a ser este el que te herede, sino un hijo tuyo. Ahora, ya lo hemos visto cuando hemos estudiado acerca de Abraham, que Abraham es la primera vez que menciono que se da cuenta que no tenía heredero. Curiosamente, cuando Lot se aleja definitivamente, sí, en la mente de Abraham no es una gran sorpresa, no está tan escondido tampoco, es cuestión de observar un poquito. Él tenía un sobrino huérfano, él no tenía hijos. Estaba perfecto, ¿no? Él no tenía hijos, su sobrino no tenía papá, podía ser su padre y su sobrino su heredero. Y de hecho, Abraham lo tenía de esa forma, pero había un pequeño problema con eso que Abraham estaba calculando. Lot no tenía el corazón de Abraham. Jesús dijo algo muy curioso cuando se le aparece a Abraham después y le dice, y cuando van a ir los ángeles para destruir Sodoma, se detiene y le dice, ¿le vamos a ocultar algo a Abraham? Siendo que Abraham va a enseñar a sus hijos a servirme. ¿Se le voy a esconder yo algo cuando él luego va a enseñarle a sus hijos? Mejor que sepan. ¿Lot le enseñó a alguien? Ni sus hijas. Lot, por estar con Abraham, fue bendecido y fue enriquecido tanto como Abraham. Pero nunca se ocupó de ir a la fuente. Nunca se ocupó de conocer realmente a Dios. En cuanto se apartó de Abraham, perdió todo. Cuando Abraham se queda intercediendo y le dice, Señor, eliminarás tú al inocente con el culpable, no hagas tal cosa, ¿no? Mira, si hubieran 50 justos en la ciudad, ¿no la perdonaría? La voy a perdonar si hay 50 justos. Perdone mi Señor, ya que empecé a hablar, pero digo, ya no hay 50, que sean 40. ¿No la perdonarías por los 40? Perdonaré a la ciudad si hay 40. Oh, mi Señor, ahora que estoy hablando, si fueran 30, en lugar de 40, 30, la voy a perdonar si hay 30. Mire, y si no fueran 30, sino 20, la voy a perdonar si hay 20. Y el Señor, no se enoje, si una última vez le digo, si solamente fueran 10, perdonaré a la ciudad si fueran 10. Recordemos algo, cuando Lot se separa de Abraham, tenían similar cantidad de criados y de ganado. Cuando Abraham va a rescatar a Lot, con los criados que tenía, forma un ejército de 300 hombres que podían llevar armas. Imagínense los más jóvenes, todo, tenían más de 300 criados, 300 hombres que podían pelear. Job tenía por lo menos lo mismo, 300 con él. Cuando Abraham empieza a interceder, no empieza con 300, empieza con 50, entendiendo que, bueno, Job no era como él, que la gente podía haberse desviado, algunos se podían haber ido, le quedará pues al menos la quinta parte, no le queda ni la quinta parte. Llega hasta 10 pensando, bueno, 10, ¿no? Los más fieles, los de la casa, ya que se hayan apartado los pastores, todo que haya cambiado de giro, que esté en otra cosa, pero está él, su esposa, sus hijas ya están señoritas, sus enamorados seguramente, ahí ya van 6, y bueno, el criado, la cocinera, mínimo son 10, no había ni 10, jóvenes. Lot era el único. Y eso, el único por Abraham, ni siquiera por él mismo. Por haber estado con Abraham todavía le quedaba un poco de decencia como para defender a los ángeles. A mí no deja de sorprenderme que teniendo este tipo de historias en la Escritura y que en una parte lo diga claramente, que todo esto es útil para enseñar, para redarguir, para consolar, para instruir.
que en otra parte nos diga que todas las cosas fueron escritas para nuestro aprendizaje, que la gente siga pensando, no, yo lo voy a salvar. Que si tienes a alguien en la parte de abajo en una pared y tú estás arriba, tú tienes que hacer una gran fuerza para traer a esa persona y elevarla a donde tú estás. Mientras que él con un pequeño tirón no necesita hacer gran fuerza, un pequeño jalón y te trae abajo donde estás a su nivel. Solo que al momento de caer te vas a golpear, así que no vas a estar igual que él. Que es más fácil que te hagan bajar a su nivel que tú los hagas subir. Y teniendo todo eso, la gente siga cometiendo el error de unirse en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué hemos de pedir como conviene? Cuando Dios le dice que va a ser un hijo, Abraham va y se lo cuenta a Sara. Y Sara le da el reporte de las noticias. Yo no puedo tener hijos. Pero ahí está mi criada, Agar. Duerme con ella, ella da luz sobre mis rodillas y ahí tenemos el hijo. Y va, y hubo una discusión enorme, fuerte, en la que Abraham dijo, no, Sara, ¿cómo me pides que haga eso? Yo no puedo hacer esas cosas. ¿Cómo crees que yo voy a estar, no, con una chica más joven, guapa? No puedo, Sara, no me pidas eso. Pero Abraham entiende, es nuestro hijo. Y Abraham se resistió, Sara prácticamente lo tuvo que arrastrar y meterlo a la tienda. Fue una discusión muy fuerte, todos los criados se asombraron. Wow, ¿por qué están peleando? Por favor, ambos no vayan a separarse. No, es que ella quiere que yo duerma con su criada. Una discusión tremenda. Mira, ahí está mi criada. ¿Abraham? Y tuvieron a Ismael. ¿Era Ismael el hijo que Dios quería darle? No. Tuvo que venir después. Después de tener a Ismael, Abraham empieza a morir. Porque es lo que nos dice en Hebreos. Su cuerpo estaba como muerto, siendo de ya casi 100 años. ¿Qué pasó? Ya había tenido al hijo. Entonces sintió que ya había cumplido su meta, su propósito en este mundo, ya tenía su heredero, ya podía morirse. Cuando se le aparece Jesús y le dice, de aquí al tiempo de la vida voy a venir y Sara te va a haber dado a luz un hijo. Sara entra, escuchen. Sara no piensa, yo he sido estéril toda mi vida. Sara no piensa, ya me vino la menopausia, ya no tengo la costumbre de las mujeres. Sara lo que piensa es que ¿Abraham va a poder? Para Sara no era difícil que ella haya sido estéril, no era difícil que tenía 89 años, ya había pasado nada, para Sara el milagro era que Abraham pudiera. Ese era el milagro. Esa era la parte difícil. Empezando por ahí, ¿no? Después de tanto tiempo, ¿tendré gozo con mi Señor otra vez? Y se ríe y Jesús, ¿por qué se ha reído Sara? No me ha reído. ¿Por qué se ha reído Sara diciendo que tú no vas a poder hacerle nada a Abraham? No le dijo eso. No le dijo en ningún momento eso. Y de eso se había reído Sara, pero Dios no se lo dice. Le dice, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, después de tanto tiempo he de dar a luz? Pero no es lo que Sara había dicho. Sara estaba pensando, después de tanto tiempo, ¿Abraham va a poder? ¿Por qué no se lo dijo? Para no bloquearlo. Para que él no piense, mi esposa no cree que yo pueda hacerlo. Para no ponerle otra carga.
¿De por qué se ríe diciendo que si va a quedar embarazada a estas alturas? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? No, yo no me he reído, te has reído. Te has reído y ya te vas a reír con ganas. Te has reído, te querías reír. Dios tiene un sentido del humor maravilloso. Es realmente maravilloso. Te has reído. Y cuando nació se rieron. Y al final al niño le terminaron poniendo ese nombre, Risa. Isaac, Risa. Porque Dios nos ha hecho reír. Nos hizo reír cuando nos dijo que iba a llegar y nos ha hecho reír ahora que está aquí. Le pusieron Risa. Pasa el tiempo y entonces Sara ya antes se había enojado una vez con Agar y la había echado. Pero después Agar volvió. Pero ahora estaba Isaac. Y entonces cuando están celebrando el destete de Isaac, hay 3 años, es que Ismael está jugando. Ismael ya era un niño grande, tendría sus 13 años y le estaba quitando, lo estaba fastidiando. Probablemente como todo hermano mayor un poco celoso del menor, pues, de que le esté robando la atención y todo, ¿no? Pero era niño también. Está jugando y Sara lo ve y dice, no va a heredar mi hijo con el hijo de la esclava. Bótalo. ¿Qué tienes? Es mi hijo. No está bien, no es tu hijo, pero sigue siendo mi hijo. Yo no... Bótalo. Y Dios le habla y le dice que no te parezca grave. No tengas miedo. No te parezca grave a causa del muchacho, le dice. Yo voy a estar con él. Yo voy a hacer de él una gran nación. No tengas miedo. ¿Era su voluntad? Ese niño no había sido la voluntad de Dios. Ese niño suena feo cuando lo dicen, pero para hacerlo corto, ese niño era un error de Abraham y Sara. Sin embargo, Dios bendice a ese niño por amor a Abraham, porque Abraham lo trajo, porque Abraham lo pidió, no convenía, pero ahí estaba. ¿Qué hemos de pedir como conviene? La mayoría de veces no sabemos. ¿Qué es lo que nos conviene realmente? Nosotros vemos, nuestra capacidad de visión es bien limitada. O sea, que vemos a 100 metros y más de 100 metros ya no distinguimos un rostro. Ya necesitamos binoculares. Sacamos la conclusión de que es alguien por la ropa, por la manera de caminar, pero no porque estemos viendo su rostro ahí claramente. Ya no. Nuestros oídos alcanzan hasta cierto nivel. Hay un montón de animales que nos superan en todos los sentidos. Hay animales que en nuestra vista es un chiste, ¿no? Las águilas ven kilómetros. Pueden ver un pequeño roedor. Los gatos escuchan pues a unos decibeles. Escuchan las pisadas de un roedor. ¿Quién escucha eso? Los perros tienen un olfato que distinguimos. Nuestra capacidad de percibir el entorno es bien limitada. Ahora, el entorno, lo que nos consta, lo que podríamos captar, imagínate pues, ver el futuro, calcular qué va a pasar en 1 año, qué va a pasar en 5, qué va a pasar en 10. No sabemos. De una persona que hoy puede parecer muy amable, genial y todo, no sabemos si en 5 años se vuelve otra cosa. Porque yo no creo que la gente cambie, pero creo que ciertas circunstancias hacen que la gente se desinhiba y aflore lo que está dentro de ellos. Ay, el marido la golpea, le pega. Eso no empezó de la noche a la mañana. En algún momento algo afloró. Y las mujeres lo saben. Cuando empiezan a conversar, esto no puede haber pasado recién. Desde que han estado enamorados, algo pasó. Bueno, sí. Hermano, ¿y cómo sabe usted eso? Porque Dios no deja que nadie sea engañado.
Nadie te engañas tú solito. Y Dios en su bondad a todos los deja ver qué es lo que se viene más adelante. Lo que pasa es que no les da la gana de verlo. Pero después no pueden decir, ¿por qué permitiste? Yo no sabía. Te mostré. Te dejé ver que había. Lo viste. Ay, no importa, yo lo voy a cambiar. Sí, claro. Sí, por supuesto. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, una cosa son las lenguas, que es bueno si... ¿Orar en lenguas es bueno? Sí, tremendamente. Pablo decía que él oraba en lenguas más que todos los creyentes ahí en Corinto. No, pero Pablo dijo que él prefería hablar con el entendimiento en la iglesia, en la congregación. Para edificación de todos, él prefería decir 5 palabras con su entendimiento que hablar 1 hora en lenguas, si nadie lo iba a entender. Las instrucciones que está dando es dentro de una reunión. Es decir, todos están gritando en lenguas y no hay nadie que interprete. ¿Eso a quién ayuda? ¿A quién edifica? ¿A quién le sirve? No le decía que no oren en lenguas, le decía oren para sí mismo. Si nadie va a interpretar, oren para sí mismo. Háganlo para ustedes. Amén. ¿Pero orar en lengua está bien? Sí, él decía, yo lo hago más que todos. El que ora en lengua extraña a sí mismo se edifica. Orar en lenguas ayuda a que nuestro espíritu se desarrolle, se fortalezca, crezca. Es como llevar a nuestro espíritu al gimnasio. Eso es orar en lenguas. Pero aquí no está hablando de lenguas. Aquí está hablando de gemidos indecibles. Satanás, una de las principales razones por las que la mayoría de las personas tienen problemas con su vida de oración es por lo que están entendiendo acerca de qué es orar. Y es un concepto de escuela dominical, ¿eh? A los niños se les enseña. Orar es, yo me acuerdo, tenía 4 años y hasta los de 3 años les enseñaban. Orar es hablar con Dios. Y te hacían pintar y te sacaban un versículo. Desde niño te enseñan, orar es hablar con Dios. El problema está que crecemos y se nos olvida lo que significa eso. Cuando tú dices que hablas con alguien, yo te voy a entender. Estuve hablando con tal. Entonces yo te entiendo que tú le dijiste algo y que él te respondió. Y que estuvieron así dialogando. Tú hablabas, él te respondía, tú le respondías y así. Eso te entiendo cuando tú me dijiste que hablaste con alguien. Pero la gente cuando va a orar piensa de que lo que se trata es que ellos se pongan a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y no paren durante 1 hora o media hora. Claro, a los 15 minutos ya se le fue casi todo lo que tenían y piensa que tienen que seguir hablando. No, cállate y deja que Dios hable. Mano, es que a veces no sé qué decirle. Excelente. Simplemente calla, adora. Algunos entonces lo que hacen es extender sobremanera su oración de petición. No, Señor, por favor. No tienes que convencer a Dios. Jesús dijo, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que le pidáis. Amén. Entonces en otra parte dijo, cuando oréis no uséis vanas repeticiones como los gentiles que creen que por su palabrería van a ser oídos. No necesitas convencer a Dios. La palabra lo dice en otra parte, la oración eficaz del justo puede mucho. Recuerdo que estaba en una iglesia y el pastor decía, vamos a orar hermanos porque la oración del justo puede mucho, amén. Y todos decían, amén. Y yo hice, y me quedo mirando. ¿Qué, hermano? No es eso lo que dice la Escritura. Entonces se quedó así como yo, ¿qué estás hablando, no? Y lo busco ahí en Santiago, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. No es lo mismo orar que orar eficazmente.
Yo me puedo pasar 4 horas orando y repitiendo como perico y no pasa nada. Puedo hacerlo en 5 minutos y tener respuesta. ¿Cuál es la diferencia? La eficacia. ¿Cuándo es una oración eficaz? Cuando en lugar de ponerte a hablar del problema, te pones a hablar la palabra. Cuando empiezas a poner en tu boca las palabras que Dios ha hablado respecto a ese tema. Ahí es una oración eficaz. No necesitas prolongarte mucho. Pero así pues, me va a quedar más corto todavía mi tiempo de oración, ¿no? En 10 minutos ya se me va a haber acabado todo, entonces. ¿Qué hago después? ¿Ustedes creen que Jesús se pasaba 1 hora o tiempo así pidiéndole a Dios cosas? ¿Qué haría durante 1 hora? ¿Qué hacía? ¿Qué se pasaba el tiempo hablando con Dios? Hay una sola persona respecto a la que se da testimonio en la Escritura de ser un hombre conforme al corazón de Dios. David. Te pones a ver lo que hizo en su vida y no es que todo lo que hizo en su vida haya sido conforme al corazón de Dios. O sea, lo de Betsabé y Urías no creo que haya sido algo que Dios quisiera que haga, ¿no? Entonces, ¿a qué se refería con que era un hombre conforme a su corazón? ¿Qué significa que sea conforme a su corazón? Que está conformado, que está adaptado, que está diseñado a él. ¿Y qué es lo que hacía David? David era el séptimo, el último de 7 hermanos. Y por lo que se entiende de la Escritura, los otros hermanos parece que eran sus medio hermanos y él era el último y era bastardo, era visto como un bastardo. O sea, probablemente Isaí se apuró las cosas y estuvo antes con la mamá de David y luego se casó. Pero David no era bien visto. Entonces ser el menor, no ser bien visto y todo el día te la pasas con ovejas te deja un montón de tiempo libre. ¿Y quién te queda para hablar? Tus hermanos no hablan contigo, ya están en el ejército, todos son grandes y tú como que eres la vergüenza de la familia. Dios es el único que te escucha. Y estás todo el día en el campo y están las ovejas ahí. ¿Qué hacía? Se ponía a cantarle, a escribirle salmos. Se veía a sí mismo como una de las ovejas que él cuidaba y a Dios como el pastor que lo cuidaba. Y eso fue ganando el corazón de Dios. No era perfecto para nada. O sea, no tenía errores, tenía horrores. Comparas lo que hizo David con lo que hizo Saúl y Saúl cae recontra bien parado, ¿no? Saúl que ya no hizo nada. Pero ya sabemos que no funciona así, ¿no? Comparas lo que hizo Judas con lo que hizo Pedro. Y Judas fue y le dio un beso. Pedro lo maldijo, trapeó el piso con Jesús y todo. Pero es que no se trata tanto de la acción, sino de la reacción. Siempre la reacción, porque la reacción termina develando qué hay en el corazón. Cuando a Saúl se le dice su error, todo lo más importante para Saúl era la gente. ¿Qué vaya a decir la gente? Bendito de Jehová, le dice a Samuel, yo he cumplido. ¿Tú has cumplido? Sí. ¿Qué es este balido de ovejas y bramido de vacas que escucho con mis oídos? Ah, es el botín de Amalek, lo trajimos, el pueblo, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios. ¿Se complace Jehová en los sacrificios o en que se obedezca su palabra?
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de hechicería y de idolatría es la rebeldía. No te vayas, ven conmigo, salgamos afuera y ofrezcamos sacrificios para que el pueblo vea. No le importaba haberle fallado a Dios. Lo que le importaba es que vaya a decir la gente. Ese complejo de inferioridad, aunque eras pequeño ante tus ojos, siendo tremendo animalón, llevándole una cabeza a todo el pueblo, aunque eras pequeño ante tus ojos, yo te saqué y te puse. Pero tú has desechado, no, pero mira, ya sí me equivoqué, pero vamos, pues, vamos afuera para que el pueblo vea que estamos bien. No entendía. A David va, Natán le dice, necesito tu juicio en algo, ¿no? Hubo un hombre, le cuenta la historia, le cambia los personajes y David termina decretando su juicio. El que hizo eso es digno de muerte y se merece, y tiene que pagar 4 veces lo que hizo. ¿Cómo pudo ser tan desgraciado, tan malvado? Es un perro muerto. Tú eres ese hombre. Esta es la palabra del Señor. Yo te saqué de las pasturas, de detrás de las ovejas. Te puse por rey sobre mi pueblo, te di la casa de tu Señor, te di las mujeres de tu Señor para tu gozo. Si te hubiera faltado algo, me hubieras pedido y te habría dado más. ¿Por qué has hecho esto? David, cuando Samuel le habla a Saúl, estaban en una tienda. El pueblo estaba afuera. Lo reprende, digamos, en secreto, íntimamente, estaban ellos dos. Cuando Natán confronta a David, David estaba en el salón principal, con la corona puesta. Llegaban a él las personas para que él juzgue. Natán se le presenta, todos los soldados en palacio, toda la gente haciendo cola esperando que el rey, Natán le presenta esto, y cuando le dice esto, David se baja del trono y se tira al suelo. La corona se le cae, va rodando. No le importó que la gente lo viera, humillarse, no le importó nada. Lo que le importaba era, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Entiende, te vas a equivocar. Mucho. Ya lo he mencionado varias veces. Cuando estamos aprendiendo a caminar, antes que aprender a caminar hay algo que aprendemos. Aprendemos a caer. Mira un bebé cuando recién está aprendiendo a caminar. La cabeza es muy grande en proporción al resto de su cuerpo. Y parece un péndulo. Las primeras veces que se cae se saca la mugre. Se va de cabeza contra lo que haya. Se va de cabeza al piso, se va de cabeza aquí, pierde equilibrio. Después lo ves que ya no camina igual. Después lo ves que empieza a caminar como abriendo las piernas para equilibrarse. Y un día te vas a dar cuenta que cuando se está tambaleando así, pone el trasero hacia atrás y se cae sentadito. O sea, antes de aprender a caminar, aprende a caerse. Aprende a amortiguar su caída y pararse rápido. En el espiritual también nos va a pasar lo mismo. Estamos aprendiendo a caminar en fe, nos vamos a caer, vamos a perder el equilibrio. Sí. A veces vamos a acertar, wow, qué exacto, oye, justo pedí, estaba pensando y el Padre me hizo, y hablé y recibí. Y la otra, ¿qué pasa? Le pido y parece que no recibo nada, ¿qué es lo que está fallando? Sí, pierdes el equilibrio de rato. Y a ratos te desesperas y no, tengo que hacer algo. Y entonces te empiezas a preocupar y a afanar y caes. Llega un momento en el que ya te das cuenta cuando vas a caer y antes de caer, Señor, ayúdame. Caes igual, pero te levantas más rápido. Un hombre conforme a su corazón. Un hombre que lo ponga a él en primer lugar.
Y ahora es conocer a Dios. Es como cuando nos enamoramos, sabemos que no se trata de que yo voy a ir y entonces me va a ver y va a derretirse como mantequilla en sartén y va a venir por mí. No, todos arman más o menos una estrategia. ¿Qué le gusta? Y empiezan a preguntarle a los amigos, oye, ¿cómo es? ¿Y qué le gusta? ¿Y qué hace? Y entonces de repente, casualidad, qué gran casualidad, te pareces, no, a él le gusta este tema de los cómics, de los Vengadores, y entonces, te aparece con un folder justo de los Vengadores ahí, grandazo ahí, agarrándolo así. Y entonces de repente viene, los Vengadores, sí, ¿también te gusta? Sí, claro. O igual, el chico se averigua, ¿qué le gusta? No, dice que le gusta esta poesía, pintura, y de repente se aparece con una cosa así, ¿no? Y ella viendo, pero si este pata la justa lo sabía juntando dos palabras. ¿Qué te agrada? Sí, soy admirador de este tipo de poesía y de esto. O sea, todos hacen eso. Entiendes que si quieres conquistar el corazón de alguien, no vas a hacer las cosas que le agradan a esa persona. No va a que esta persona tiene que ver lo maravilloso que soy y fijarse en mí. No. Tratas de hacer cosas que le agraden. David hacía cosas que le agradaban a Dios. Después podía meter la pata, pero hasta el fondo. Pero hacía cosas que le agradaban a Dios. ¿Qué cosas le agradan a Dios? Está fácil, ¿eh? Está en la palabra. ¿Qué le agrada a Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario. Entonces, ¿qué le agrada a Dios? Le agrada la fe. ¿Y David tenía fe? Todos aplaudían con la rodilla cuando veían a Goliat. Y David fue el único que fue a enfrentarlo. Y no fue a enfrentarlo porque yo mato leones y osos, pues a mí qué me va a hacer ese payaso. No fue así. Le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú te has atrevido a desafiar. El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. No tenía ni espada, pero le estaba diciendo, te voy a cortar la cabeza. El gigante le había dicho, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos y piedras? David le dice, tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, maldito, yo te voy a matar y voy a dar de comer tu cuerpo a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y David le dice, yo te voy a matar, te voy a cortar la cabeza y voy a dar de comer los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias del campo, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Claro que tenía fe. A Dios le agradaba eso. Ahora, la fe no era solo respecto a lo que Dios podía hacer, sino su fe sobre todo estaba en el amor que Dios le tenía. Y en ese sentido, David, si ustedes leen bien los Salmos, era un pelín fresco, confianzudo. Aquí usamos la palabra conchudo, porque lo era. Y es que si tú quieres vivir en la gracia, tienes que ser un poco así con Dios. ¿En qué sentido? De creerle, de que te ama, de que te perdona. No puedes estar ahí, porque justamente la gracia fue para eso, para que podamos rápidamente volver a Él, para que el pecado que antes nos separaba de Él, ya no nos aparte. Para eso vino su Hijo a morir en una cruz. Entonces Dios espera que aceptemos eso y lo creamos. David era un adelantado de la época. Él le creía. Él creía que Dios podía molestarse por algo, pero decía, lento para la ira, grande en misericordia, porque en un instante será tu ira, pero tu misericordia por los siglos de los siglos. O sea, bueno, Dios, si tú te vas a molestar hace un ratito, ¿no? Pero después, el resto de mi vida vas a ser bueno conmigo.
Después de que viene, leen el Salmo 51 y se van a dar cuenta, ¿no? Después de que Natán le habló y él se tiró, ay Señor, perdóname. Empieza, te acaban de decir lo que has hecho, tú eres ese hombre. O sea, no tendría dónde meter la cara. Pero él empieza, ¿no? Lávame y seré limpio. Lávame y déjame más blanco que la... Y poco a poco empieza a decir, y le voy a enseñar a otros. Oye, como que tú no estás para enseñarle a nadie. O sea, acabas de embarrarla feo. ¿Qué le vas a enseñar tú a alguien? Y yo le enseñaré a otros a buscarme. Y entonces mis labios van a declarar, y vendré y le diré a los demás. Oye, date por bien servido que no te matan. ¿Qué estás ahí diciendo que sí, yo voy a hacer esto? Sí, es que esa era su confianza. Y era algo que a Dios le agradaba. Y por eso le decía, es un varón conforme a mi corazón. David me pone en primer lugar. Y si se equivoca, regresa a mí. Viene a mí. Y si te das cuenta en los salmos, sí, siempre iba a él. Había salmos en que empieza, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Estaba contento. Pero sabemos que su vida no fue todo un jardín de rosas, y aún hubiera sido un jardín de rosas, tienen espinas. Y entonces en otro momento está, bendice alma mía el Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendícelo y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, su espíritu le estaba diciendo a su alma, vamos, bendícelo. ¿Por qué? No tenía ganas. Porque se estaba escondiendo de cueva en cueva. Porque estaba huyendo. Porque su razonamiento le decía, pero esto no es justo. No he hecho nada malo. Me ungieron y ahora me quieren matar por eso. Pero su espíritu hablaba y le decía, bendícelo, agradécele. No tienes derecho a quejarte ni a quedarte tirado. Y en otra parte, en otros salmos empezaba, ¿cómo es posible que los impíos prosperen? Que los que te aborrecen les vaya bien. No siempre estaba del mismo ánimo, pues no era un robot, era un ser humano. A veces estaba feliz, otras veces estaba triste, otras veces estaba enojado. Podía empezar de diferentes maneras, pero siempre terminaba igual. Siempre terminaba agradeciendo y exaltando a Dios. Sí, podemos venir del ánimo que estemos. El error que algunos creyentes cometen es que no se quieren acercar porque es que ahorita no, me siento mal y no sé. Bueno, Jesús lo dijo, pues, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Entonces, querer equilibrarte para acercarte a Dios es como el que quiere sanarse para ir al hospital. No, ven así. Ven cómo te estás sintiendo. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Bienvenido a la raza humana. No entiendo. Bienvenido al cuerpo de Cristo. No es con ejército ni con fuerza, sino con el poder de mi Espíritu Santo. La lucha no es contra sangre y carne. El enemigo ya fue derrotado. Pero el obstáculo más difícil que tenemos que superar es nuestra propia carnalidad, nuestra propia mente, acostumbrada y entrenada para pensar y reaccionar de diferentes maneras. ¿Saben que llegamos a este mundo perfectos? ¿En serio? Mira la capacidad de aprendizaje de un bebé. Aprende a hablar, aprende a caminar, aprende a hacer todo lo necesario solo mirando. Tú le estás hablando ahí en la cuna, papito, papito, y está así. Y te está observando y está moviendo su boca. Y así aprende a hablar. Por pura observación, por pura imitación. Tú quieres aprender un idioma, te tienes que ir, te tienen que enseñar la gramática. Un niño lo aprende simplemente observando.
respiran perfecto. Mira un bebé llorando. Y el desgraciado puede estar así 2 horas y no se queda afónico. ¿No? Tú grita un rato y al rato ya te quedaste afónico y todo. ¿Y él por qué no? Está apoyando de manera perfecta con el diafragma. Está colocando la voz en la torácica, la está llevando a los resonadores y entonces ahí tiene todo. Y sigue, y sigue, y sigue. Pero, así como aprende a hablar observando, también observa hasta cómo está respirando. Cuando tú aprendes un idioma, te tienen que explicar que ciertas palabras, que ciertas cosas, tienes que colocar de cierta manera tu paladar, tu lengua, tu boca para dar ese sonido. El bebé no necesita que se lo expliquen, te está observando y está viendo cómo lo haces. Y entonces, si hay alguien que habla así, él empieza a colocar su voz distinto y a respirar distinto para copiar ese sonido. Llega perfecto y en el camino aprende vicios. Dios nos manda perfectos y en el camino nos van entrenando mal. Con la mejor voluntad y con todas las buenas intenciones, los padres usan el miedo en la educación de los hijos. Pero el miedo es algo que te va a estorbar, porque el miedo y la fe van en la misma frecuencia. Y si tú te acostumbras a moverte por miedo, te va a costar muchísimo vivir en fe. Vas a tener que desaprender cosas. Por eso es que la palabra dice en Romanos, os ruego por la misericordia de Dios, en Romanos 12, ¿no? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No os conforméis, no te adaptes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra forma de pensar tiene que cambiar. ¿Por qué nos mandaría Dios a cambiar nuestra forma de pensar? Porque está mal. Porque pensamos mal. Oye, mira esas personas, ¿qué estarán haciendo? Sin malicia. La palabra dice, sin malicia. ¿El mundo qué te dice? Piensa mal y acertarás. Hay cosas que tenemos que reentrenarnos. Para llegar a lo más alto, para tener éxito, tienes que ascender siempre. Tienes que ir y si alguna persona te está estorbando, pues pasas por encima de esa persona. El mundo te dice que la escalera al éxito, que el camino al éxito es una escalera ascendente. En la Biblia te dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, el cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó haciendo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se hizo siervo, y siendo siervo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, lo suyo no fue una escalera hacia arriba, sino la escalera hacia abajo. Y tú piensas, bueno, ¿para qué era Jesús? Era el Hijo de Dios. Mira la vida de Moisés. Mira la vida de José. Mira la vida de David. Todos los que hicieron alguna diferencia fueron llevados por Dios con ese proceso. Pero ¿por qué Dios, Jesús mismo, los reyes de este siglo señorean sobre sus súbditos, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser mayor, hágase siervo. Otra vez el camino hacia abajo. ¿Y por qué? Porque en cuanto vas bajando, llegas a un punto en el que finalmente te das cuenta que lo que se trata es que pongas tu vista en Dios, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A veces las personas llegan a un punto en el que ya lo único que pueden hacer es mirar hacia arriba. Y recién, de esto se trataba así. Pues. Ahora sí, sube.
y te sube rápido. Por lo cual Dios, ¿no?, humillándose hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. José, ¿no?, de ser el hermano con la túnica, vendido como esclavo, luego calumniado, ahí como esclavo la estaba haciendo bien, era el mayordomo, Potifar no se preocupaba sino de qué quería comer ese día, era lo único de lo que se preocupaba, José se encargaba de todo y de repente lo acusan a la cárcel. En la cárcel está ahí, se olvidan de él. Y de la cárcel, de ser un prisionero, al trono de Egipto. Ese es el camino de Dios. Pero tienes que verlo a Él, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No es qué tanto bajes, es qué tanto te demoras en verlo. Qué tanto te demoras en entender que es mirarlo a Él. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, incluso antes de pedir algo, nuestra oración más importante es: Padre, ¿qué tienes para mí? Muéstramelo. Salomón ofrece 1000 holocaustos al poco de su coronación. Va donde estaba el tabernáculo, presenta 1000 holocaustos y esa noche Dios le habla y le dice: pídeme lo que quieras. O sea, él estuvo adorando, ofreciendo sacrificios, estuvo adorando y Dios se le aparece en la noche y dice: pídeme lo que quieras, lo que quieras. Que esa es la vida de tus enemigos, pídeme lo que quieras. Señor, tu pueblo es muy grande, yo no puedo, dame sabiduría para gobernarlo. Por cuanto me has pedido esto, y no algo para ti, no me has pedido riqueza, no has pedido nada para ti, te voy a dar sabiduría como nadie ha tenido antes que tú ni después. Y aparte, te voy a dar lo que no me has pedido. Te voy a dar riqueza como nadie ha tenido. Cuando tú genuinamente quieres enamorar a alguien, no es engaño que tú empieces a hacer cosas por agradar a esa persona. Es normal. No, es engaño, deberías presentarte como quien eres. No, es que cuando amas a alguien, creces, mejoras, te empiezas a interesar en cosas que normalmente no te interesan. Haces cosas que a esa persona le gustan. De eso se trata. Que si sabes que hay cosas que le gustan a Dios, por amor a Él, las hagas. A nuestro Padre le gusta que le canten, ¿sabes? ¿Cómo sabe eso, hermano? No sé, será porque mientras Él estaba creando todo, habían coros de ángeles cantando. A Él le gusta la música. ¿Y cómo sabe? Todo el tiempo anda escuchando música. En su carro lo ves escuchando cierto tipo de música, en su casa está barriendo, lo ves escuchando cierto tipo de... Todo el tiempo escucha música. Bueno, a nuestro Padre le encanta que lo alaben. Le gusta. ¿Qué hacía David? Se la pasaba alabando. Se la pasaba cantando. Cántale. Créele. En muchas iglesias llegan para agradar a Dios, tú tienes que vestirte así, tienes que hacer esto, tienes que hablar de esta forma. Y las personas, como genuinamente quieren agradar a Dios, empiezan a hacer todas esas cosas. Claro, después se dan cuenta que realmente no los acerca en nada a Dios eso. Pero lo hacen porque quieren agradarle. Bueno, yo te digo qué cosa sí es efectiva, ¿no? Más que te vistas de cierta forma o que te pongas a hablar en cristiañol, ¿no?, en cristianés. Es que, aleluya, varón santo. Más que esas cosas, es que le creas. Eso le encanta.
Eso lo alegra, eso lo sorprende. En dos ocasiones en la palabra que Jesús se emocionó, mujer, grande es tu fe, con la sirofenicia, después de decirle que no está bien tomar el pan de la mesa y dárselo a los perros, y él dijo, sí señor, pero aún los perros comen las migajas que están debajo de la mesa. Mujer, grande es tu fe, ve y conforme has creído te has hecho. O el centurión romano, Señor, no tienes que entrar a mi casa, no soy digno, solamente di la palabra. Yo soy hombre bajo autoridad, tengo bajo mi autoridad criados, le digo a este ve y va, al otro ven y viene, al otro hace esto y lo hace. Tú solo di la palabra y mi criado será sano. Jesús se queda mirando y dice, ¿ven a este hombre? Os digo que ni en Israel he hallado tanta fe. Así es que en ese tiempo la gente, no, a lo suyo vino, lo suyo no le recibió. No, Jesús no estaba hablando solamente de ese momento. Hablando de todo el tiempo. Ni en Israel había hallado tanta fe. Es que si tú comparas la fe que este centurión estaba expresando con cualquier otro hombre de fe, lo superaba. Moisés, frente al Mar Rojo, con los israelitas ahí viendo venir los carros de Faraón. No, ¿para qué nos trajiste? No habían tumbas en Egipto, que nos trajiste a morir aquí. No teman, los egipcios que hoy veis, nunca más para siempre los veréis. Estad tranquilos y ved la salvación de Jehová. Y Dios, ¿por qué clamas a mí? Divide el mar. Moisés sabía que Dios era grande, ya había visto las plagas, pero todavía no terminaba de entender cómo funcionaba esto. La fe de este centurión era grande porque él entendió el principio, es como descifrar cómo funciona algo. O sea, le dijo, no es necesario que vengas, yo sé, solo da la orden. Mira, Señor, yo te he observado y me doy cuenta cómo es que funcionan las cosas. Tú eres alguien con autoridad. ¿Y sabes por qué entiendo esto? Porque yo también soy alguien bajo autoridad. Yo sé que si a mí me dan una orden, la tengo que obedecer. Me guste, no me guste, la tengo que obedecer porque si no... Y me doy cuenta que cuando tú lanzas una orden, se obedece. Y entiendo que es porque si no la obedecen, entonces da la orden y ya. Ni en Israel he visto tanta fe. Hay que llegar a entender finalmente cómo funciona esto. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, mas el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, aquí está hablando de pedir y continúa, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces incluso cuando pediste algo que tal vez no era lo perfecto que Dios tenía para ti, cuando te has ido por algo menos de lo que Dios quería, pero al final Dios se va a encargar de que incluso si fuera algo malo, te deje algo bueno. Ismael, contrario a la enseñanza clásica que se da de que los árabes son el principal enemigo de Israel, no es tanto así. Más bien históricamente, los árabes han sido un protector de Israel. Pero esa parte de la historia no se cuenta mucho, porque hay gente a la que le conviene enfrentar a árabes con judíos. Pero históricamente han sido protectores. O sea, si los judíos han seguido existiendo, mucho han tenido que ver también los árabes. En diferentes etapas los han protegido. Porque los judíos han sido perseguidos y los han tratado de exterminar no una vez, varias veces, en diferentes lugares. A los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Él nos llamó y nos trajo para hacer luz, para hacer sal, para ser su pueblo, su remanente. Vamos a empezar este año entregando todos nuestros pensamientos a Él. Y que antes de pedir, ¿qué hemos de pedir como conviene? Pues preguntémosle, ¿qué es lo que nos conviene? ¿Qué es lo que quiere hacer en nosotros? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que nos falta para eso? Por hoy vamos a dejarlo ahí. Continuamos la próxima semana, misma hora, mismo canal. Bendiciones.